Hoy hablamos de la Asamblea, de las leyes y acciones que emprendemos para ti. Contigo de Ley, un programa para conocer nuestro trabajo. Bienvenida y bienvenido. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes, amigas, amigos televidentes y quienes también nos ven por vía streaming en nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. Este es un nuevo encuentro de Contigo de Ley, el programa que todos los fines de semana, todos los viernes, mantenemos entre la presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Gabriela Rivadeneira, y la ciudadanía para expresar, para hablar, para conocer las leyes que aprueba la función legislativa. Hoy nos encontramos aquí en los estudios de la radio de la Asamblea Nacional, puesto que como todos y todas conocemos, la Asamblea Nacional se encuentra en un receso legislativo, el Pleno de la Asamblea y las comisiones especializadas permanentes, no así las actividades administrativas de esta función del Estado. Como todos los programas dentro de la participación ciudadana, hoy nos acompaña María Astrid Coloma, estudiante de Derecho de la Universidad Central y vicepresidenta de la Asociación Femenina Universitaria. Bienvenida, María Astrid. Bueno, aquí feliz acompañándoles. Me parece muy importante que exista este tipo de debates de una ley de comunicaciones que es importante para nosotros como ciudadanos, tanto como estudiantes, tener un conocimiento. Bueno. Y feliz. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, gracias María Astrid Coloma. Don Cecita Arguanolema, muy buenos días. Ayipunja ayyukuna imanasha tikankichik kunan puncha chaska puncha mikanka shnashina miñukunchik kikimpa wasiman chayamukunchik mama llakta tandanakuypi imalla llankaytiyashka shinallatak ima kamachikkunamanta rimanakushka chaytami kay tutamanta ñukunchikpish apamunchik kashna kaypi Chimbapura tiyarishpa mama llakta tandanakuyta pushak Gabriela Rivadeneira apu paymi kashna kay chaska punchakunapi ayllukunawan chashna Chimbapura tiyarishpa rimayta willayta chayachin chaymanta alli tutamanta shamushka alli puncha nishpami mashi Gabriela Rivadeneira apuk paytapish chaskinchik. Ramón, callarishun. Gracias, don César Arguanolema, señora presidenta, muy buenos días. Muy buenos días, querido Ramón, César, querida Astrid, muchas gracias por acompañarnos en este programa Contigo de Ley. Un abrazo muy fuerte a todos quienes nos están escuchando y viendo a través de la señal de la radio y de la televisión de la Asamblea Nacional. Un agradecimiento muy especial a las radios de las diferentes provincias del país que se enlazan a este programa para difundir este mensaje de la Asamblea Nacional en este programa Contigo de Ley a más ciudadanos y ciudadanas en este territorio. Nosotros hemos dicho, queridos amigos y amigas, que la Asamblea Nacional dejó de ser hace rato ese espacio cerrado de la capital del Ecuador. Hoy la Asamblea Nacional está en todo el territorio y gracias a la confianza y al apoyo de ustedes continuaremos abriendo los espacios de diálogo, de participación. Por lo tanto, queremos dar inicio a este programa Contigo de Ley con una de las leyes, además, que fue aprobada recientemente por la Asamblea Nacional. Previo al receso legislativo, aprobamos el veto con el que inmediatamente ya pasa a registro oficial y esta norma entra en vigencia. Así que qué importante que la ley de telecomunicaciones pueda llegar a la ciudadanía de forma clara, de forma veraz y sobre todo invitarles siempre a que nos puedan acompañar en los debates y diálogos de la Asamblea Nacional. La información, vale mencionarle en este momento, queridos amigos y amigas, la información de la ley de telecomunicaciones pueden encontrarla en la página web de la Asamblea Nacional, así como también en los diferentes espacios de las y los asambleístas en redes sociales y en internet. Así que muy gustosa de empezar este nuevo programa Contigo de Ley en un viernes que nos depara un fin de semana maravilloso para conocer nuestro país y para pasar en familia. Así que un abrazo fuerte a todas y todos y empezamos este programa Contigo de Ley. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, entonces iniciamos con nuestro primer segmento, Hablemos. 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 Contigo de Ley. La Asamblea Nacional, como ya usted lo dijo, señora presidenta, discutió y aprobó en este mes la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Vamos a escuchar y también a ver una nota introductoria sobre este tema.
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones fue enviada por el Ejecutivo para reemplazar la vigente que data de 1992. Determina las competencias del Estado para la administración, regulación, gestión y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico. Asambleísta Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Esta ley garantiza varios derechos de los usuarios, como por ejemplo que los servicios sean de calidad, el secreto y la inviolabilidad de los datos, la privacidad y la protección de los mismos, portabilidad numérica. La ley promueve la garantía de derechos como el de la privacidad de las comunicaciones, el mantener la línea o portabilidad, terminar el redondeo. Para las empresas de servicios de telefonía se promueve el desarrollo y fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones. Además, en la normativa se garantiza el acceso a las telecomunicaciones para las comunidades, pueblos y nacionalidades. Asambleísta Rosa Elvira Muñoz. Promover el establecimiento eficiente de infraestructura de telecomunicaciones en las zonas urbanos, marginales y rurales que permitan dotar de servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión. La ley busca corregir distorsiones del mercado que provocaron el monopolio de usuarios y clientes con baja retribución al Estado, tomando en cuenta que la administración del espectro radioeléctrico nacional pertenece al Estado. Asambleísta René Yandún. Conecel, o sea, Claro, tiene el 69% de los usuarios. Otecel, o sea, Movistar, tiene el 29%. Y CNT, que es del Estado, no llega sino al 1.5%. La ley crea la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones que regulará el alcance, derechos, obligaciones, pago del valor justo del servicio utilizado, así como el establecimiento y uso de redes públicas y privadas de telecomunicaciones. El veto a la Ley de Telecomunicaciones enviado por el presidente de la República fue finalmente aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 10 de febrero de 2015 y enviado al registro oficial. Janet Velázquez, Contigo de Ley. Y bien, señora presidenta, la Ley de Telecomunicaciones, en su descripción del objeto, iniciando la lectura de la ley, dice que se determina las competencias del Estado para la administración, regulación, gestión y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico. Además, esta ley, bueno, por lógica, reemplaza a la vigente de allá de 1992. Yo le quiero preguntar de modo general, ¿qué ha pasado en la administración de este recurso del Estado? Que no es un recurso que se termina, pero sí es un recurso limitado, el espectro radioeléctrico. ¿Qué ha estado ocurriendo en el Estado ecuatoriano que también hizo que se apruebe esta norma? Es importante mencionar, querido Ramón, que la Ley de Telecomunicaciones, uno de los puntos sustanciales, fue justamente analizar cuál ha sido la transición tecnológica de los últimos años referente al espectro radioeléctrico que tenemos en el país y al que tenemos acceso. Si bien es cierto, el espectro radioeléctrico es un bien del Estado ecuatoriano, quiere decir que nos pertenece a todas y todos los ecuatorianos. Por lo tanto, es obligación del Estado ecuatoriano regular, reglamentar y controlar el uso que es del bien de todas las ecuatorianas y ecuatorianos. ¿Qué promovió el debatir y el aprobar esta ley de telecomunicaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional? Es justamente el miramiento de estos avances tecnológicos y sobre todo cómo la sociedad implementa la convergencia entre las nuevas tecnologías y los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Esto exige, por supuesto, políticas regulatorias dirigidas a la promoción de una sociedad de la información y del conocimiento. Y ahí hemos dicho claramente cómo pasamos en nuestro país de ser una sociedad meramente consumidora de productos tecnológicos a pasar a ser una sociedad que promueva, que invente, que genere nuevas herramientas tecnológicas apropiadas para nuestra propia soberanía tecnológica. Y eso recae justamente en esta ley que la vamos a analizar en el trayecto de este programa, Contigo de Ley, sin antes decirles que para nosotros el tema de la democratización de los espacios ha sido fundamental. Esta palabra, democracia,
Realmente tenemos que transversalizarla para que cada acción legislativa que toma la Asamblea Nacional ponga sobre en alto la posibilidad de que todas y todos tengamos acceso, de que todas y todos nos veamos beneficiados de una norma. Y en ese sentido, esta ley de telecomunicaciones lo que hace es romper con esa concentración, con ese monopolio de nuestro espectro radioeléctrico y democratizarlo y difundirlo y garantizar el mayor acceso ciudadano, que en definitiva va a garantizar también una mejor competencia entre las operadoras que utilizan ese espectro radioeléctrico y de los que los ecuatorianos y ecuatorianas seremos los primeros beneficiados. Que lo usamos. Sí, señora presidenta, la ley uno y realmente es tan técnica como compleja entenderla, pero vamos a ver si vamos aterrizando con las preguntas y la vamos desmenuzando un tanto. María Astrid Coloma. Sí, quiero hacerle a usted, señora presidenta, una pregunta sobre la ley de telecomunicaciones. Establece una promoción y reconoce derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Principalmente cuando hablamos de esta ley y las competencias de regulación y control, una de las cosas que decíamos era, bueno, todos somos usuarios. En el Ecuador, la mayoría de la población ecuatoriana somos usuarias del espectro radioeléctrico a través de las operadoras telefónicas, por ejemplo. Y cómo hemos vivido un episodio en nuestra historia en el que ya nos hemos acostumbrado a que, por ejemplo, cuando pagamos nuestras planillas telefónicas y especialmente de telefonía móvil, los precios se redondeen y el redondeo va a beneficio de las empresas privadas. Una de las cosas que establece esta ley es justamente la prohibición del no redondeo de los costos de telefonía celular. ¿Esto qué quiere decir? Que poco a poco lo que nosotros vamos a promover es que los ciudadanos puedan tener en sus planillas costos reales de utilización de la telefonía móvil, con lo que la empresa también garantiza tener una transparencia en ejecución de sus cuentas al momento de cobrar. Pero aquí hay otro tema también que se va directamente relacionado al usuario, es decir, a todos los que somos clientes de las operadoras telefónicas, y es que se obliga a la devolución completa en el caso de que nosotros no hayamos tenido el servicio que fue por el que contratamos, u otro que hayamos tenido justamente una duda referente a ese uso. Entonces, la devolución completa de la empresa telefónica a los usuarios de esta telefonía móvil en especial. Estos son algunos de los parámetros que se plantean en esta ley de comunicaciones que vale la pena pues mencionarla para que la ciudadanía sepa también cuáles son los beneficios que le trae esta ley. Ahora vamos a tener mayor transparentación por parte de las operadoras telefónicas y con eso un mayor acceso también de esas cuentas a la ciudadanía. 24 son de los que está leyendo la ley los derechos para el usuario que se han reglamentado en esta ley, señora presidenta, y que tiene que ver con la defensa también, entre otros derechos, de la portabilidad, de conservar su número, de hacer estas reclamaciones. Y uno dice, ¿bajo qué institucionalidad? ¿Cómo va el ciudadano a hacer un reclamo cuando no ha sido cumplido un servicio tal como lo contrató? Bueno, en primera instancia está la Agencia justamente de Regulación y Control, y esta es la Agencia de Regulación y Control que generará la norma apropiada para garantizar que el cliente tenga una adecuada denuncia y una adecuada respuesta a esa denuncia. Y lo podemos hacer de varias formas. Ventajosamente eso también es un avance tecnológico. Ahora las denuncias en red, en línea, que se denominan, usted entra al sistema desde cualquier computador, desde el computador de su casa o desde un infocentro que tengamos cerca en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en las parroquias, pues puede hacer la denuncia en línea y a través de ese proceso en línea sea la Agencia de Regulación y Control que pueda dar seguimiento y verificación también de cumplimiento de la operadora a la que se le ha puesto su denuncia. Eso lo va a decir el reglamento, entonces. Exactamente, la agencia tiene que emitir el reglamento y será el reglamento el que vaya ya a aterrizar que la política en temas de derechos que reconoció la ley de telecomunicaciones sea puesta en marcha. Muy bien, entonces cita cuando Kashnami kaytutamanta ñukunchik willaykunata imashinalla mamayllakta tandanakuypi llankashkata riksichikunchik. Kunampika kay wayrapi willachik ñanta riku kamachimantami rimanakukunkuna. Chaymanta asha shuktapuytapi rurasha niña. Señora Presidenta, la ley crea la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones y suprime otras instituciones como el CONATEL, SENATEL, Supertel. ¿Qué pasará con la institucionalidad en esta área
¿Y qué pasará con el personal que labora en estas instituciones? Gracias, Cecitar, y esto también es bueno transmitirlo a la ciudadanía. La institucionalidad, digamos, de todo ámbito o área de nuestra sociedad es tan importante porque garantiza el cumplimiento efectivo y el acceso a los derechos y a los servicios que tiene el pueblo ecuatoriano frente al Estado. ¿Qué es lo que nosotros teníamos? En efecto, Cecitar acaba de mencionar 3 instituciones que trabajaban de manera aislada, cada una por su lado, haciendo lógicamente y cumpliendo sus funciones, pero sin tener realmente un radio de acción directo que beneficie a la ciudadanía ecuatoriana. En este caso, lo que se hace es una regulación y más bien la generación de una agencia de control y regulación que absorbe prácticamente las funciones de las 3 instituciones y no solamente las funciones, sino también el personal. Una de las cosas que debatíamos mucho en la Asamblea es cómo estas 3 instituciones tienen montada toda una estructura y cómo esa estructura también garantiza garantías laborales para sus trabajadores. Y en ese sentido, una de las cosas que se acordó es que el personal que haya sido evaluado previamente de las 3 instancias puedan pasar a formar parte de esta agencia de regulación y control, de tal manera que se garantiza, por un lado, el sostenimiento de la institucionalidad, una estructura orgánica adecuada a las competencias que otorga la Constitución y esta ley de telecomunicaciones para la agencia de control, pero por otro lado también estabilidad laboral para quienes han venido desempeñando durante años sus tareas y sus labores en las 3 instituciones antes mencionadas. Señora Presidenta, mil disculpas que vuelva un pedacito hacia atrás, hacia el asunto de derechos, que es una de las cosas que más se ha debatido en el Pleno de la Asamblea. Pero nosotros encontramos en la vida normal, diaria, aquí al teléfono nos llegan mensajes de publicidad que no los hemos jamás contratado. Y no sé, realmente esta parte no sé si es que se le cobran al usuario estos mensajes que le llegan o no tienen ningún costo. Yo no sé si se le ocurre a María Astrid o le ocurre a don Cecitar o a usted misma. Estas cosas creo que están prohibidas inclusive dentro de los derechos y dentro de las 24 que yo le había dicho, y este es el último, el número 24, que se prohíbe recibir mensajes masivos o individuales o llamadas que a veces le llaman y le dicen, usted es el usuario fulano de tal, se ha ganado tal cosa y acuda a tal página web para que cobre su premio. ¿Quién tiene tanta información que sea inclusive vulnerando uno de los derechos, que es el de la privacidad de sus datos, esté ahora violentándose y esta ley no sé si nos vaya a librar de este mal? Bueno, la ley establece justamente entre eso el derecho del cliente a preservar su integridad, su seguridad y sus datos personales. Ese es otro de los temas que nos faltó mencionar también, como la privacidad de nuestros datos que están en los mensajes, en estos sistemas de mensajería inmediata o instantánea. Automática, sí. Entonces, en este tema también nosotros hemos garantizado a través de esta ley esa prohibición de que estos datos puedan ser utilizados, hablando ya de datos personales o de datos en temas de bases de datos de las mismas operadoras que sean utilizados para mensajes masivos. ¿Y eso por qué? Primero, por temas de garantía de la integridad de la persona, es decir, la persona debería autorizar si realmente requiere de esos servicios o de esas llamadas. Pero por otro lado, hoy día 2x1 en tales farmacias. Exactamente. Es una cosa diaria, pero además permanente. eso es un atentatorio también a la seguridad integral de la persona, de tal manera que no solamente está visto desde un aspecto de privacidad, sino también de seguridad. Y eso es uno de los temas que tiene relevancia en esta ley y que también consta dentro de los beneficios que tiene la ley de telecomunicaciones frente al usuario, especialmente de telefónicas móviles. Muy bien. Hagamos un resumen en quichua entonces de estos puntos tratados en esta primera parte. Kaitutamanta, Chasca Punja, Piñucunchi, Ñami Uyakunchi, Mamayacta Tandanakui, Tapushaj, Gabriela Rivadeneira, Apu, Huillachicon, Imashina Yakai, Guairapi, Huillachi, Ñanta, Riku, Kamachi, Pachtaricus, Kamanta, Chaita, Mishushimi, Picaninchimi, Telecomunicaciones. Kasashina, Kaimanta, Rimashpaka, Huillachingmi, Rixichinmi, Kai, Guairapi, Rikuchi, Guairapi, Uyachi, Ñankunatami, Kai Pika, Kai Kamachiwanka, Rikunchi, Yanapanchi, Ningmi. Kaiwan, Imashinamanta, Ñaupami, Shugja, Runa, Imakunaka, Achka, Kai Guairapi, Rixichina, Uyachina, Ñanta, Charikuna Karka. Chaimantami, Kai Kamachiwanka, Pacta Rakinchi, Ayukuna, Yaktakunapish,
pakta kashna ñankunata uyachinapak rikuchinapak charichun ninmi. Shinallatak kay kamachi ayllukunatapash yanapan nin. Imapi ayllukuna kashna wakinpi karu uyachikkunapi yuyaykunata willaykunata pakta chaskichun. Wakin imapika kashna karu uyachinapa kullkita chayachishka kakpipash mana pakta pachakuna atiyakpi tukurikpika paykuna chashna sakirishka kullki imata hapikuna karka ninmi. Shinallatak ima shina kashna mana mañashka willaykuna ima wakinpi chayakpi ñukunchik ninchi kay celular chaykunaman kashna mana mañashka willaykuna chayakpipish kayka harkanmi imamanta kashna ñukunchik kikin willayta ama wakinpika wakchichichun shinallatak ñukunchik kawsay imata ñawpakman charishpa katingapak nishpami kaypika willachin. Shinami ñukunchik kashna kay karu uyachikta riku wayrapi riku kamachi imashina paktakushkata kay tutamanta rimanakushpa katikunchik chaymanta kikinpash uyashpa katishun ñawpakman kashna imalla astawan willaykuna tigashkata. Muy bien, gracias don César. La ley de telecomunicaciones llegó por determinación del Consejo Administrativo de la Legislatura a la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización y Desarrollo Territorial. Ese es el nombre completo de esta comisión legislativa, y para su aprobación se hizo el siguiente trabajo, que lo resumimos en una nota de la Sala de Prensa de la Asamblea Nacional. El 3 de octubre de 2011 ingresó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones y Servicios Postales de iniciativa del Ejecutivo. El proceso de debate y socialización lo llevó adelante la Comisión de Gobiernos Autónomos, pero como proyecto de ley individual de telecomunicaciones. En el tratamiento del tema, los parlamentarios escucharon criterios de los representantes del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos de Telecomunicaciones, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, de trabajadores de empresas proveedoras de servicios de Internet, de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, ACETEL, CONECEL, así como de delegados de los trabajadores de las empresas de telefonía móvil. El 29 de octubre de 2014, la Comisión de Gobiernos Autónomos presentó el informe para primer debate que se produjo el 6 de noviembre del mismo año. 34 parlamentarios presentaron sus observaciones. Para el segundo debate, los comisionados escucharon los criterios de 19 instituciones y organizaciones sociales. El 17 de diciembre de 2014, las y los asambleístas aprobaron con 93 votos el proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el mismo que fue objetado parcialmente por el presidente de la República y finalmente aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional y enviado al registro oficial en febrero de 2015. Janet Velázquez, Contigo de Ley. Muy bien, vamos entonces a proseguir, señora presidenta, una vez que hemos escuchado cómo se hacen las leyes aquí actualmente en este periodo legislativo, aquí en la Asamblea Nacional. Yo le quiero preguntar algo referido al artículo 34, que fue altamente debatido y acusado en algunos tramos del debate de castigar al éxito, es decir, pago por concentración de mercado para promover competencia, así es como dice el artículo 34. Explíquenos esta tabla que hace que las empresas que operan la telefonía móvil paguen al Estado compensaciones sobre el uso del espectro, por favor. Esto es sumamente importante mencionarlo. Aquí, para nada, la Asamblea Nacional procedería a un tema de violabilidad de derechos como se ha querido demandar, o por otro lado de retroceso de derechos ganados y obtenidos. Simplemente cuando estamos hablando de la regulación del espectro radioeléctrico, que nos es de propiedad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, es también cómo regular de mejor manera para que las utilidades que generan esta utilización de espectro radioeléctrico también sean redistribuidas de manera equitativa, al ser esto un bien del Estado ecuatoriano. ¿Cuál fue parte del debate? Que justamente nosotros no podíamos concebir cómo en empresas de telefonía privada, por ejemplo, nosotros teníamos ciertas diferencias entre operadoras de telefonía móvil que variaban entre sí y que a pretexto de las utilidades que ganaban, pues el pago a los trabajadores era mucho menor que su capacidad o su destreza o su conocimiento frente al área de trabajo. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, áreas tan inequitativas como
Pongamos el ejemplo de la tabla que se estableció de la operadora Claro, por ejemplo. En Claro, el 60% de los pagos se daban a través del pago de utilidades a sus trabajadores y el 40% en temas de salarios. Entonces, con toda la razón del mundo, los trabajadores de la operadora esperaban ansiosos un pago de utilidades porque su salario mensual no correspondía a la realidad de sus necesidades y sobre todo al esfuerzo de su trabajo. Esas son las cosas que en un país donde decimos que el ser humano está por sobre los derechos del capital podían seguirse dando. Y aquí hay que ser muy enfáticos. Aquí no hemos atentado contra ningún derecho de ninguna persona, pero más bien hemos ampliado ese derecho de tener mayor estabilidad laboral y mayor acceso a un salario digno para las familias ecuatorianas. ¿Qué se establece y este artículo que marca? Que esa utilidad generadora del uso del espectro radioeléctrico pueda ser redistribuido a través de un incremento de un pago de las operadoras frente al Estado. ¿Qué es lo que vamos a promover ahí? Que el monto de utilidades pues sea repartido a través de este pago al Estado de manera equitativa en los mismos infocentros, en los mismos servicios de redes de Internet en escuelas públicas, que esto también pueda ampliarse a la misma construcción de infraestructura adecuada para los temas de redes ópticas, por ejemplo. Todo esto está diseñado justamente por esta redistribución adecuada. Perdón, Presidenta, dice usted que lo que se recaude en esta tabla del artículo 34 va a servir para inversiones en los campos en los que usted ha nombrado. Y eso es justamente una de las potencialidades, o sea, decimos, ¿redistribución para qué? Si es que estamos hablando de un uso de espectro radioeléctrico que tiene que desconcentrarse, descentralizarse, pues generemos entonces esas condiciones también a través de este pago de utilidades. Entonces, ¿qué dice? Y es justamente, y el título de este artículo es absolutamente bienvenido. El artículo 34 que fue leído dice, pago por concentración de mercado para promover competencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros ponemos justamente un pago por concentración de mercado, quiere decir que los que más concentran mercado, más pagan al Estado ecuatoriano por esa concentración de mercado. Pero a la vez promueve una competencia porque está diciendo, bueno, si tenemos una limitación del espectro radioeléctrico, tenemos la facultad para que el Estado pueda regular, otorgando una capacidad también dentro de ese espectro radioeléctrico para nuevas iniciativas telefónicas, para nuevas operadoras, para que mejoren la competencia para el usuario. Esto es en beneficio del usuario. Entonces, ¿cuál es la tabla que tenemos? ¿Quiénes? A fin de evitar las distorsiones en el mercado de servicios de telecomunicaciones y servicios por suscripción y promover la competencia, los prestadores privados que concentren mercado en función del número de abonados o clientes del servicio concesionado, autorizado o registrado, pagarán al Estado un porcentaje de sus ingresos totales anuales conforme a la siguiente tabla. Desde el 30% de concentración del mercado hasta el 34.99%, el pago es de 0,5% anual. De sus ingresos, De sus ingresos. De sus ingresos totales. Exacto. Desde 35% hasta 44.99 será del 1%, desde el 45 al 54.99 será del 3%, desde el 55 hasta el 64.99 será del 5%, desde el 65 hasta el 74.99 del 7% y desde el 75% en adelante del 9%. Que no tenemos en Ecuador. Así es. Entonces, esta es una tabla que justamente visibiliza. Los que más concentran, más deben redistribuir esa utilidad al Estado ecuatoriano, que es al pueblo ecuatoriano, y los que menos tienen, lógicamente, pues lo harán en base al número de sus aportaciones, de sus clientes, de sus abonados. Esto es absolutamente claro decirlo, y a la par que hemos promovido con esto también una reforma en lo laboral que establezca techos de diferencias entre los salarios. Entonces, si decíamos que el gerente de una operadora gana 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 y hasta más de utilidades, pues no puede ganar 20% más de lo que gana el último de sus trabajadores y funcionarios. De tal manera que va concomitante una política pública de beneficio al trabajador y sobre todo de garantía de estabilidad laboral. ¿Y habían casos de esos montos? 60,000, 50,000 de salario mensual de un funcionario, de una operadora frente al último trabajador, señora Presidenta. Podemos caernos de espalda que en nuestro país todavía pasaba eso. Y esa es la importancia de tener una normativa que regule también en equidad social sobre todo cuando estamos usando un recurso que es del pueblo ecuatoriano. Muy bien. Adelante, María Astrid. Quiero manifestar dos inquietudes.
Primero, considero que el Estado debería fomentar el uso del servicio del CNT, ya que el 1.45% es utilizado por los ecuatorianos. Y mi pregunta es que ¿cuál es el tipo de las nuevas inversiones en el sector rural que esperan, que tienen como manifiesta esta ley, cuando el Internet en algunos sectores tiene una cobertura totalmente baja y en otros no lo hay? Y esa es también una de las preocupaciones, digamos, ya como política pública del Estado ecuatoriano, es decir, cómo ampliar también el acceso al derecho de informarnos, de acceder a tecnología. El lunes de hace 3 semanas que pude compartir en la apertura del Foro Mundial de Juventudes en las Naciones Unidas, pues ahí yo manifestaba claramente que uno de los retos de los estados es justamente garantizar que se acorten las brechas tecnológicas entre los países del norte y los países del sur. Y aquí hay que ser muy empáticos en eso, o sea, la generación tecnológica, la transferencia tecnológica ha sido mucho más avanzada en países del norte que han tenido mayor capacidad adquisitiva frente a los productos tecnológicos, mientras los países del sur, que todavía tenemos un gran número de población en absoluta pobreza y pobreza extrema, y los indicadores así lo han dicho. América del Sur es uno de los continentes con más desigualdades del mundo entero. Es como también plantearnos acortar esa brecha tecnológica, y no podemos en nuestro propio país hacer una discriminación cuando decimos que dotamos de ese acceso a la tecnología en las áreas urbanas y en las zonas rurales. Bueno, bien, gracias, pues gracias a esa política de discriminación hemos promovido en el Estado una generación de cordones de periferias urbanas de la pobreza, producto de la migración del campo a la ciudad. Y eso es lo que tiene que ir enfocado también políticas de transferencia tecnológica y de acceso a esa tecnología. Por lo tanto, esta ley, una de las cosas que hace justamente a través de esa redistribución equitativa del pago de la liquidez de las empresas y de las operadoras, es seguir ampliando las redes de Internet, las redes de acceso tecnológico, no solamente por estar a la vanguardia y por ser un tema de moda, sino porque eso ayuda fuertemente también a los procesos educativos. No podemos concebir que en plenas escuelas del siglo XXI, que en las escuelas del milenio que se están construyendo principalmente en zonas rurales, todavía no se tenga acceso inmediato al Internet y de buena calidad. Y eso es uno de los temas que forma parte de esto. Además que hay también incentivos para las empresas privadas, estoy hablando a nivel general, que también hagan inversiones en temas tecnológicos en el país. Hay incentivos importantes y yo creo que eso va a garantizar también que haya nuevas inversiones tanto en el país, pero también en la zona rural. Así es que para nosotros esto ha sido un tema importante. Los principales objetivos de esta ley, entre los principales objetivos de esta ley, más bien dicho, está, por ejemplo, promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos, promover redes de telecomunicaciones de alta velocidad y capacidad que permitan a la población, entre otros servicios, el acceso al servicio de Internet de banda ancha. Ahora también esta ley de telecomunicaciones lo que permite es también un margen de acción para que el Ejecutivo, a través del ministerio correspondiente, pueda incluso negociar ya lo que es el 4G en el país, que es tecnología que es muy limitadito, y sumamente limitado, y que ahora puedan negociar también para presionar a que las operadoras también ya implementen sistemas o servicios de 4G. Y por supuesto que ahí tiene que estar la empresa pública, y CNT como empresa pública tiene que ser uno de los primeros que dé ejemplo de la transferencia tecnológica y del acceso a los servicios. Así que ese es un reto todavía que tenemos que seguir avanzando. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante por tener ya una empresa pública de telefonía móvil. Hay que fortalecerla todavía más y eso depende también de la confianza de los ecuatorianos. Claro. Ninguna empresa puede crecer si es que no tiene clientes y si es que los clientes seguimos prefiriendo empresas transnacionales a empresas públicas nacionales, pues seguirá habiendo un problema de deficiencia de cobertura de esas empresas nacionales. Así que es un tema también de sensibilizarnos, de concientizarnos y de apostar por la empresa nacional, por la empresa pública, por los emprendimientos nacionales que tanto bien han hecho al país para un sostenimiento económico. ¿Algo más querías decir, María Esther? Como última pregunta, con la nueva ley que se aprobó en la Asamblea Nacional, desaparece la Superintendencia de Telecomunicaciones y en vez de esta se crea lo que es la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. ¿Cuál es el beneficio o cuál perjudica en la sociedad en este nuevo cambio de institucional?
no hay ningún perjuicio, más bien hay la absorción de una sola institución, de instituciones dispersas, de una normativa dispersa además. Entonces ahora el beneficio es tener una institución que garantice en una sola institución, más bien la garantía del acceso a esos servicios tecnológicos, de las denuncias de irregularidades y de violaciones de derechos hacia los clientes de la telefonía móvil, y esto sin duda alguna va a potencializar también una mayor conciencia sobre el ciudadano, de que ahora el ciudadano que realmente no denuncia es el ciudadano que pierde, porque ahora la normativa faculta una garantía de derechos, y en esa garantía de derechos, si el ciudadano no estamos en la capacidad de exigir el cumplimiento irrestricto de esos derechos y también de denunciar la violación de esos derechos, pues podremos tener las mejores normas del mundo que quedarán en simples, lindas normas en el país. O sea, eso ya depende mucho también del empoderamiento ciudadano que tengamos hacia la normativa que garantiza nuestros derechos ciudadanos. Entonces, cita. Guairapi huillachi, ta rico ñanta, rico camachi manta, mi rimanacoconchi, caito tamanta. Señora Presidenta, si bien es cierto, las inversiones también están orientadas al sector rural. ¿Y cómo se beneficia directamente los pueblos y las nacionalidades con estas inversiones? Bueno, el tema de pueblos y nacionalidades o el tema intercultural para nosotros ha sido principio transversal en cada uno de los tratamientos de las normativas en la Asamblea Nacional. Decimos que reconocemos especialmente 5 ejes transversales: el tema generacional, el tema de género, el tema de discapacidades, el tema de movilidad humana y el tema intercultural. Además, basados en nuestra Carta Constitucional de Montecristi 2008, para nosotros el Estado plurinacional e intercultural tiene que ser una construcción diaria y permanente. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de generación y ampliación de redes, de mejoramiento de calidad en las redes, de mayor acceso, de mayor inversión, estamos hablando directamente de beneficiar a uno de los sectores más excluidos, que es el sector rural. Y menciono eso porque principalmente los pueblos y nacionalidades de nuestra patria, la mayor cantidad de población la tienen en los sectores rurales, que necesitan ser atendidos con emergencia para retornar al campo, para que ese campo realmente sea uno de los articuladores del cambio de la matriz productiva y uno de los fomentadores de este país de independencia a mediano y largo plazo. Así que están directamente relacionados, transversalizados en la política de la ley de telecomunicaciones, y esperemos que esta ley también aporte a la salida paulatina de la pobreza, especialmente que atañe a nuestros pueblos y nacionalidades en nuestro país. Entonces, sí, hagamos un resumen en quichua, por favor. Ley de telecomunicaciones. Kay kamachi mantami, kay totamanta, karimanakukon, kay pihuichachikon, imaginaya kay kamachi, ayokona tayanapan, shinayate ayokona pish imagina, kay kamachiwan yanaparinapak, y kayta ñaupan mankatinamanta. Chaymanta rimashpa kaninmi ñukunchi kay kamachiwanka llaqtakuna, ayokuna pish pakta kay huillachik antakunapak wairapi riku ñanta charinamantami kay kayanapan nin. Shinayatak, kashna kay karo uyachik kunawan yanka hatun wasikunapash watapi llankashka kullkita imashina paykunapak kay llanka ayllukunawan rakinamanta. Wakinpika kashna kay hatun tandanakuy llanka wasikuna pushakuna imaka achka kullkita hapikarka, ashtawanpish shinallatak kay wasipi llanka runakuna imaka ashalla kullkita hapikarka. Chaypimi mana pakta alli shina rikurirka kaywan kay kamachiwanka, chaymi asha pakta ñawpakman katikun nishpami kaypika willachishka. Shinallatak kashna kay runa llaqtakunapi, ayllu llaqtakunapi pish llaqtami ashtawan llankashpa katikun, kullkiwan kashna kay willaykuna, antanikichikuna, llikapankakuna pish pakta chayachun. Kashna yanapaywanka yachaykuna, yachana wasikuna, wamrakuna imami kashna yachaypi sinchiyashpa ringa. Chaymantami ñukunchika ashtawan kay kamachiwanka ñawpanman katikunchik, kashna llaqtapish kay llankaykunata ñawpanman apakun nishpami kaypika willachikun. Ashtawan uyashpa katishun. Mashi Ramón. Gracias, don Cecitar. Y ahora, señora Presidenta, al igual que ocurrió en el programa del viernes pasado, vamos a hacer alusión a lo que le ocurre al ciudadano y a la ciudadana común en sus problemas cotidianos. En este caso tenemos un testimonio dentro del segmento El Espíritu de la Ley, el testimonio de una persona que nos ha pedido guardar su identidad. Fíjese usted cómo el miedo también cuaja en el ciudadano o la ciudadana que quiere reclamar a una empresa grandotota. Como la anterior semana vimos, en cambio, los medios de comunicación y la ley de comunicación, también le ocurre al ciudadano, en este caso, que contrató los servicios de una operadora de telefonía celular y que le ha planteado un juicio civil.
¿Cuál es su testimonio? Por favor, lo escuchamos. El espíritu de la ley. Y de pronto que haya una ley que a uno le facilita volver a vivir. Realmente hay que agradecerles a todas las personas involucradas en el tema. Contigo de ley. Bueno, mi nombre es José y tengo 28 años. Voy a contarles algo que me sucedió hace aproximadamente 6 años con mi operadora de celular. Resulta que yo había contratado un servicio, que de hecho, vale aclararlo, yo nunca lo hice. Pero después de 3 años me encontré con la sorpresa de que estaba en la lista de la central de riesgos. Esto por una deuda que nunca conocí que la tenía y además por un servicio que jamás recibí. Pero la operadora a la cual yo pertenecía en este caso sostuvo y hasta el día de hoy sostiene que yo sí lo sabía. Cuando la Asamblea Nacional trató esta ley de telecomunicaciones, me llamó mucho la atención el tema de los derechos, porque uno como usuario tiene el derecho a saber cuáles son los beneficios, cuáles son los inconvenientes que le pueden traer el contrato con una operadora, para que no me vuelva a suceder lo que me pasó hace 6 años. En realidad pienso que la privacidad de datos es muy importante, pero sobre todo el no recibir mensajes masivos, porque además durante un buen tiempo y desconociendo, algunos mensajes son cobrados. Después uno le tocaba en realidad cancelar, pero eso las operadoras jamás lo explicaban. Entonces hay que tener en realidad mucho cuidado con este tema. Ya usted escuchó, señora presidenta. Son las cosas que nos ocurren en la cotidianidad todavía. Claro que la ley recién entra en vigencia y, digo yo, durarán algunas semanas o meses hasta que se la reglamente y por fin se llegue a hacer justicia con el abonado, con el cliente. Así es, y esos eran los abusos que bien menciona el ciudadano, pues teníamos de manera recurrente dentro de los usuarios del servicio telefónico. Yo les puedo decir desde mi experiencia, por ejemplo, cuando hemos tenido que representar fuera del país a la Asamblea Nacional, el bendito servicio del roaming realmente resulta ser un tema atentatorio y violatorio de los mismos derechos, no solamente de seguridad del ciudadano, sino de las mismas instituciones a las que representamos. Entonces yo he optado porque ya no contratar el servicio de roaming, sino llegar al país de destino, comprarme un chip y poner un chip de la localidad. O sea, esas son las cosas que todavía tenemos que seguir nosotros denunciando, demandando, para que esta ley realmente tenga efecto. Lógicamente, la ley ha sido aprobada en su totalidad y ya ha sido publicada en registro oficial hace pocos días. Eso tomará tiempo hasta que la agencia de regulación también pueda emitir el reglamento respectivo y pueda consolidarse en sí mismo como agencia de regulación y control, pero sin duda alguna necesitamos nosotros generar un espacio de debate permanente sobre la responsabilidad ciudadana de ejercer nuestros derechos otorgados en la normativa legal. Señora presidenta, yo nada más quería también extender una pregunta sobre si hay o existen actualmente empresas que quieran venir bajo esta nueva normativa o si no hay temor de que se ahuyente a la posibilidad de que otras empresas que quieran ofrecer servicios de telefonía, servicios de datos, puedan venir al Ecuador con estos límites que ahora hay también de redistribución y devolución al país por el uso de su espectro radioeléctrico. Pero por supuesto, y es que hay normativas en otros países que incluso son muchísimo más rígidas. Digamos que cuando estamos hablando de una inversión privada, también este tipo de normas que establecen claramente cuáles son los espacios, los tiempos, los parámetros de actuación de la empresa privada, incluso dan hasta garantía y estabilidad jurídica para que las empresas privadas decidan invertir. Y eso es lo que busca esta ley también, 15 aparte años, de presidenta, incentivos. me parece. Aparte de incentivos, no sé si quedó en 10 o en 15 al final, pero son algunos años también en los que sí, son 15 años, señora presidenta. Se posibilita para que la inversión privada llegue al país y pueda tener beneficios de ley en temas especialmente de tributación, y eso sin duda alguna va a ser provechoso. No olvidemos que recientemente también aprobamos una ley de incentivos tributarios donde se establecen para las empresas privadas y nuevos emprendimientos 10 años de excepción de pago impuesto a la renta para inversión privada en nuestro país, ya sea nacional o extranjera, pero con reglas claras. Muy bien, serán los títulos habilitantes. Esta es la nueva figura, ¿no? Los títulos habilitantes que entregue la nueva institución que rija las telecomunicaciones. Entonces, sí, te hacemos también un resumen de esta última parte.
Kashnami kai tutamanta rimanakukunchi, kashna wairapi, rikuchina, ñanta, riku kamachi, chaita meninchi ley de telecomunicaciones. Kashna shinami kai kamachi ma imashina, pacta chinamanta, ayukuna imashina yanaparinamanta, kai pika rikichikon, huillachikon, mamayakta tandanakuita pushak. Chaymanta rimashpa kanin ñawpa watakuna ima kayaki mikarka kashna kay kamachi mana tiyashkamanta wakinpi ayllukuna ima llakitukukpin imata mañanata ushakpika mana maypi kashna kay kamachi ima tiyarkachu nin yanaparinapaj kunanmi kashna kay kamachiwanka pakta ñukunchikpish huchachi ushanchik ñukunchikpa kay hañikunata paktachi ushanchik ninmi chaymanta ayllukuna kay kamachiwan yanaparinami kanchik ñukunchik kay imalla hañikuna tiyashkata charingapak, paktachingapak, kashnashina, alli, yanapayta, chaskingapak nishpami kay tutamanta imaka kaypi huillachikon, ñukunchik mamayakta tandanakuita pushak apu. Docecita Gonolema, entonces vamos ahora al segmento Memoria Viva, Memoria Histórica de los Pueblos, que los convocamos también dentro de nuestros programas como aportes de la Asamblea Nacional, como ahora actualmente tenemos, señora Presidenta, de manera formal ya el nombre de Salón de la Libertad, José Mejía Lequerica, aquí en la Asamblea Nacional. Escuchemos y veamos una nota sobre este personaje de la historia ecuatoriana. Mejía, hombre de mundo, como ninguno en el Congreso. No basta que sean imparciales las leyes, si no se aplican imparcialmente. Conocía bien los tiempos y a los hombres. La justicia no es más que la exacta proporción entre el deber y su desempeño. Y los liberales lo querían como liberal, pero lo temían como americano. Todo lo que nace muere, todo se disipa, solo subsiste la verdad, que es eterna. De la discusión más nacional y española por su materia, hacía él una discusión americana. Nadie me disputará el amor a la América. En sus discursos, en medio de su natural afectación y frialdad de lenguaje, no se veía nunca bien a dónde iba a parar, hasta que en las réplicas que se le hacían, aprovechaba por sorpresa la ocasión de dar un tornillazo. Sabía callar y hablar, y aunque hablaba de todo, parecía que no le era extraña ninguna materia, que no deja duda de que era verdad lo que se creía generalmente de él. José Mejía Lequerica, legislador, filósofo, teólogo, abogado y médico, demócrata, elocuente orador, defensor de la libertad y la igualdad, padre de la patria. Carlos Lebrun. Señora Presidenta, un corto comentario. Nunca antes, la historia del gobierno de Eloy Alfaro, cuando nacía el colegio, el Instituto Nacional Mejía, ese llevó el nombre, José Mejía Lequerica. Y ahora aquí en la Asamblea Nacional ya se lo hizo también de manera formal. Utilizaron el nombre de un salón en el que solo entraban pocos, que era el salón del ex Senado de la Cámara Nacional de Representantes de aquel entonces, ahora por el Salón de la Libertad, José Mejía Lequerica. ¿Cómo no recordar a uno de los hombres insignes para esta legislatura, para el poder legislativo en nuestro país, cuando tenemos justamente la figura de José Mejía Lequerica, y bien lo ha dicho Ramón, en el segundo salón central de nuestra legislatura, del Palacio Legislativo, donde ahora ese nombre insigne de la lucha de José Mejía Lequerica por la libertad, ahora no solamente tiene un nombre de un salón, el Salón de la Libertad José Mejía Lequerica, sino que se está convirtiendo en un verdadero espacio de construcción de esas grandes utopías de libertad del ser humano, la participación amplia de organizaciones sociales, la participación amplia de ciudadanía, de actores políticos, de quienes anteriormente en el pasado fuimos excluidos de una participación política y toma de decisiones, se ha convertido hoy en ese salón José Mejía Lequerica, el salón de la construcción colectiva para el mejoramiento de nuestra normativa en el país y con ello la garantía de derechos de todas y todos nosotros. Qué gusto ahora poder compartir con ustedes esta reseña histórica, la memoria viva de José Mejía Lequerica como un legado para estas y las futuras generaciones. Señora Presidenta, para ya casi finalizar el programa, quiero hacer una pregunta debido a que estamos fin de mes e ingresamos al tercero del año, marzo, y ustedes han tenido como mecanismo de trabajo
hacer primero los talleres internos y debatir los temas que van a trabajar, las leyes que van a trabajar durante el año, cuándo le van a decir al país qué temas van a ser la columna vertebral del trabajo del año 2015. Bueno, antes de salir al receso legislativo hicimos un primer ejercicio con los presidentes y presidentas de comisiones, los cuales pusieron ya los temas que en la comisión son considerados como prioritarios para la agenda legislativa del 2015. Esto ha sido sistematizado y la próxima semana justamente estaremos ya reuniéndonos para definir esta agenda legislativa y presentarla públicamente al país. Tenemos actualmente grandes retos. Regresamos y el 5 de marzo inmediatamente se hace la convocatoria pública a la consulta prelegislativa de ley de tierras, es decir, el 5 de marzo, por favor, a todas las organizaciones sociales, estar pendientes de ir a registrarse en las diferentes casas de la Asamblea a nivel provincial o en la misma sede del Palacio Legislativo en la capital, en la capital de los ecuatorianos, en la ciudad de Quito. Con esta lista de organizaciones que se inscriban en la consulta prelegislativa, en el mes de abril empezará el proceso de socialización adecuado de las preguntas que fueron aprobadas por el Consejo de Administración Legislativa. De tal manera que vamos a darle mucha fuerza en el primer semestre del año 2015 a este debate de la ley de tierras y otorgarle al pueblo ecuatoriano de manera urgente, porque es un proyecto que hemos esperado décadas de historia en nuestra patria y que ya no hay por qué esperar más cuando el pueblo cuenta con una asamblea consciente de implementar una verdadera revolución agraria en nuestro país. Así que vamos a continuar con este trabajo de socialización de la ley de tierras. Inmediatamente el día jueves 5 de marzo, tendremos y empezaremos el segundo debate del Código Orgánico de Procedimientos de procesos generales, que aporta además a la construcción del Código Orgánico Integral Penal y a esta transición del sistema de justicia. Totalmente. Y en ese sentido, pues empezaremos, ni bien entramos, pues empezamos el segundo debate del COGED. Continuaremos la semana subsiguiente. El presidente de la comisión, Mauro Andino, ha pedido 2 días de debate en el Pleno, así es que estaremos tramitándola de tal forma que a mediados de marzo pueda ser entregado ya al colegislador para sus observaciones a través de la figura del veto parcial o total de este COGED. Así es que esperamos realmente seguir trabajando e insistimos que a mediados de marzo podremos ya poner en conocimiento público la agenda legislativa del año 2015. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Nos estamos despidiendo y, como siempre, agradeciendo también la presencia de nuestra compañera, nuestra amiga, digámoslo, desde el día de hoy, María Astrid Coloma, quien ha venido a llenar la silla vacía que le pertenece a la ciudadanía para preguntar de modo directo a su dignataria, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Nos despedimos, María Astrid. Sí, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que es importante socializar estos temas, como la ley de comunicaciones. Felicitarle por su gestión, siga adelante y pues muchas gracias por la invitación. Docecita Arguano-Lema. Ley de Telecomunicaciones, Kamachi, Imagina, Pactacushka, Imagina, Rurarishka, Tamika, y Tutamanta, Ñukunchi, Kaipi, Uyeskanchi. Mamayakta, Tandanakuita, Pushak, Mika, Ipi, Pai, Kikin, Samushpa, Kikin, Kunaman, Rixichikun. Saimanta, Ñukunchi, Pish, Ñakasna, Rimanakuita, Puchukashpa, Yupaychanchik, Mashi, Ramón Bravo, Pai, Mika, Satapushka, Chimbapurachishka, Sinayatak, Mashi, María Astrid Coloma, Paika, Kamaita, Yacha, Warmi Mikan, Kai, Tutamanta, Samushka, Pai, Pish, Ayukunamanta, Rimanaman, Taripanaman. Yupay chayta chayachinchik pash mashi mamayakta tandanakuita pushak apuj Gabriela Rivadeneira alli tutamanta César Guanulema mikashna Quichua shimi pi rimashpa kikin Quichua shimi ta rimashkamanta ñukunchik pish kay rimanakuypi kashna kikinman chayachikunchik. Gracias, don Cecita. Señor presidente, el calendario andino nos tiene una nueva celebración y entiendo que Imbabura es una de las zonas que mayor afluencia de gente va por él. Paucar Raimi. Y eso será en del florecimiento. En su población, ¿no? Bueno, muy bien. Estaremos ahí pendientes también para intentar y hacer el ejercicio que hicimos el año pasado también de difundir todo lo que significa también nuestro calendario andino. Nos despedimos, señora presidenta. Muchísimas gracias y seguro hemos compartido estas fiestas del Paucar Raimi en diferentes comunidades de nuestra querida provincia de Imbabura y continúan las fiestas. Don Cecita, Paucar Raimi se celebra también todo el mes de marzo en la Sierra Centro de nuestro país, por lo tanto tenemos Paucar Raimi de largo también para poder compartir.
¿Cuál es esta fiesta? Y vale la pena mencionarlo al cierre de este programa, el zapateo que despierta la tierra para la cosecha. Ese realmente es el espíritu fuertemente de quienes danzamos, quienes despertamos a la tierra y quienes auguramos también buenas cosechas y buenos cultivos para nuestros pueblos. Hablamos de soberanía alimentaria. Qué importante es conocer también nuestras raíces y manifestaciones culturales que sin duda alguna alimentan nuestras identidades. 4 fechas del calendario andino tenemos, don Cecitar. No paramos nunca de agradecer a la Pachamama, y eso es lo importante. Pauca Reimi, Inti Reimi, Culia Reimi y Capac Reimi. Me tomó la lección, señora presidenta. Ahí estamos, don Cecitar. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes. Que este fin de semana sea en familia, sea en comunidad, sea con lo nuestro. Primero Ecuador, así que un abrazo muy fuerte a todas y todos nuestros radioescuchas. Nos estamos despidiendo de este programa Contigo de Ley, agradeciendo nuevamente a todos los ciudadanos que se anclan a la señal de la radio y de la televisión de la Asamblea Nacional, así como también a las radios amigas que se enlazan para transmitir este programa Contigo de Ley, por la fidelidad y por combinarnos de manera permanente a estar bien informados. Un abrazo fuerte a todas y todos. Este ha sido el programa Contigo de Ley. Muchas gracias, señora presidenta, don César y también María Astrid. Les dejamos dentro de este programa con el perfil humano y político de la asambleísta Paola Pavón, quien forma parte de este grupo de mujeres que trabajan aquí en la Asamblea Nacional. Nos despedimos, muchas gracias, hasta el próximo fin de semana en un nuevo encuentro Contigo de Ley. Conoce a tus asambleístas. No es que yo hice mi vida y luego vine a política, no. Yo empecé mi vida. Tengo una mujer extraordinaria como mi madre. Detrás de la curul. Contigo de Ley. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer. Con curvas y pliegues y suaves hondonadas me cavó por dentro y me hizo un taller de seres humanos. Este poema es una síntesis de cómo me identifico, cómo inicio hablando de Paola Pavón, me ratifico y reivindico mi hecho de ser mujer. Y creo que durante la vida he asumido varias militancias y una de las que más me ha reconfortado es la militancia por los derechos de las mujeres, la reivindicación de los derechos de las mujeres. Creo que el feminismo es una ideología liberadora que nos permite que hombres y mujeres nos miremos como iguales, que hombres y mujeres construyamos hombro a hombro esta sociedad más justa, una sociedad más equitativa, en donde prime el respeto y desterremos la violencia. Ibarreña de nacimiento y hoy quiteña de corazón y además muy orgullosa del ser del sur de la ciudad. Quería estar en un colegio fiscal y yo agradezco por eso siempre al Estado y reivindico a lo público como la posibilidad de surgir para quienes no tenemos recursos económicos. Estudié luego en el 24 de mayo, me gradué en el Colegio Espejo. Luego llegué a la Universidad Central y después por una beca también del Estado, del IESE, conjuntamente con la OEA pude salir a estudiar mi maestría fuera del país. Medio par de zapatos de clau. Me encanta la música, me fascina la música y me gusta la diversidad de la música. Sin duda mi adolescencia estuvo marcada por la nueva trova, Silvio, Pablo, Serrat, después mucho Sabina también. Y yo puedo saltar de la trova a escuchar una buena salsa, me gusta mucho también bailar, es otra de las pasiones que tengo, me gusta la salsa. Me encanta un buen pasillo, me encanta JJ como toda ecuatoriana. En comida, bueno, como todo, esa es otra de mis pasiones, de mis debilidades. Me encanta la comida, para mí no hay paseo si no se come. Me encantan obviamente los yapingachos, como yo digo, las tortillas que hace mi mami, las tortillas a lo imbabureño, tortillas, choricito, carne colorada. Me encanta la comida de mi mamá, creo que eso nos pasa a todos. No hay mejor comida que la de la mamá. Para mí la familia es muy importante. Mis primeros años de vida me crié con mis tíos, con mi abuelo, con mis primos y creo que eso ayuda a tener una convivencia pensando siempre más en lo integral, en la comunidad. Uno tiene que saber honrar dos cosas en política. La una es la palabra y saber decir la verdad. Y la segunda es la honestidad. Yo creo que nunca el oficio de la política tiene que ser visto como un mecanismo para hacer dinero. Quisiera ser recordada como
como alguien honesto, como alguien trabajador, como una mujer trabajadora. Me gustaría mucho que se recuerde eso, el haber dedicado muchas horas de mi vida a lograr que desde mi espacio, que puede ser un espacio pequeño, hemos contribuido para cambiar la vida de la gente. Hemos contribuido en lograr que este país sea mejor para quienes nos siguen, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Hoy hablamos de la Asamblea, de las leyes y acciones que emprendemos para ti. Contigo de Ley, un programa para conocer nuestro trabajo.